Carlos Alfredo Soto Morales es magistrado de circuito adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y posee una especialidad en Derecho de Amparo. En 1993 ingresó al Poder Judicial. Ha impartido diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en varias universidades, casas de la cultura jurídica y en la Escuela Federal de Formación Judicial, entre otras. Es autor de diversos libros, tanto de carácter individual como colectivos, entre los cuales se destaca La Función Judicial, y ha sido colaborador en diversas publicaciones jurídicas, en revistas y portales electrónicos. Les doy la bienvenida nuevamente a este programa de entrevistas a nuestros jueces y nuestras juezas, que tiene por objetivo que les conozcamos más de cerca, que sepamos quiénes son, cuál ha sido su trayectoria, etcétera, ¿no? Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Me acompaña la doctora Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Estudios Constitucionales. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la participación del magistrado Carlos Soto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estas cuestiones que nos interesa mucho saber, sobre todo más personales de nuestros jueces y nuestras juezas. Bueno, pues como te comentaba antes, queremos saber quiénes son, cómo llegaron al Poder Judicial Federal. Entonces, no sé si puedes empezar contándonos un poquito de dónde eres, cómo llegaste a estudiar Derecho, por qué decidiste estudiar Derecho, dónde estudiaste Derecho. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo siempre estuve rodeado de abogados en la familia. Inclusive mi papá en ese entonces era juez de distrito. Y estaba yo acostumbrado a que en la casa estaba la biblioteca con los libros de derecho, con la Constitución. Y yo recuerdo que alguna vez, tendría 10, 12 años, y me puse a leer a lo mejor los primeros artículos, ¿no? La parte de los derechos humanos, y le preguntaba cosas a mi papá. Sobre todo me llamaba mucho la atención ese artículo que decía que los militares en tiempo de paz no se pueden meter a las casas y cosas así. Y le decía a mi papá, pero eso nunca ha pasado, ¿no? Y dice, pues está la Constitución justamente para que no pase y que nosotros evitemos que suceda, ¿no? Entonces, me parece que mis tíos también son abogados litigantes. Entonces, siempre en las pláticas de la familia, los amigos de mi papá, pues acostumbrados a hablar de derecho, como que uno se va metiendo sin querer en esa cuestión. Y cuando estaba yo en la prepa, era una prepa incorporada a la UNAM y había que elegir área, ¿no? Las físico-matemáticas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Claro. Y yo tenía como que ganas de o estudiar algo de computación o derecho, pero pues a fin de cuentas me ganó la cuestión de derecho. Y a partir de los 19 años, cuando estaba yo en segundo semestre de la universidad, entré a trabajar a un juzgado de distrito. Ok, entonces, ¿cuántos años tienes en juzgados? En abril del año que viene cumplo 32 años que entré a trabajar del 93. ¿Y empezaste haciendo qué ahí en el juzgado? En el juzgado empecé, había esta figura que eran de meritorios, ¿no? No nos pagaban, simplemente íbamos a aprender y a esperar que hubiera alguna vacante de algún lugar. Yo corrí con suerte porque era yo el único meritorio del juzgado y a los pocos meses una compañera oficial se fue de licencia y me tocó a mí el nombramiento. Y desde entonces, pues... ¿En dónde fue eso, ese juzgado? Estaba en el juzgado tercero distrito en Naucalpan, en el Estado de México. Y prácticamente fui oficial judicial en Naucalpan. Luego estuve algunos meses como actuario en la Ciudad de México en un juzgado civil. Me regresé a Naucalpan como secretario, como 2 o 3 años. Regreso a la Ciudad de México ahora con un tribunal colegiado como secretario. Estuve 2 años en la Suprema Corte de Justicia como secretario de Estudio y Cuenta con el ministro Mariano Azuela Huitrón. Y ya estando yo en la Corte, el ministro Azuela estaba a punto de terminar su gestión como ministro. Y había un examen de oposición para ser juez de distrito. Y a mí la verdad me daba como penita de
decirle, pues ya me invitó y ya me quiero ir y hacer el examen, ¿no? Entonces yo no pensaba hacer el examen, la verdad. Y fue el ministro el que nos dijo en alguna reunión con su ponencia, nos dijo a todos, pues yo ya me voy. Entonces los que quieran inscribirse al examen, adelante. Y pues varios le tomamos la palabra. Hice el examen, fue en 2007. ¿Y cuánto tiempo te preparaste para el examen? ¿Qué implicó hacer el examen? El examen implicó, no, pues literalmente el trabajo era llegar como yo vivía en Naucalpan y trabajaba acá en la corte, me venía temprano, llegaba yo a las 7 de la mañana para estar aquí en la corte y a lo mejor de 7 a 3 trabajaba, me iba a la casa y de 3 a las 9, 10 de la noche, a lo mejor va a ser un mes, yo creo, desde que salió la convocatoria a la primera fase del examen, ¿no? Que es un cuestionario de opción múltiple, que es de conocimientos, que es memorizar, conocer las jurisprudencias, etcétera, ¿no? Pues fue prácticamente un mes y entonces ahí me acuerdo que no salía los fines de semana justamente para estar estudiando, ¿no? Sí fue difícil hacer el examen. Y después, ¿cómo llegaste a magistrado? ¿Cuánto tiempo fuiste juez y cómo fue tu concurso? Yo fui juez 8 años. En Naucalpan. No, a mí me tocó mi adscripción en Puebla. Digamos que ya salí de aquí, de la Ciudad de México y del Estado de México, y me adscribieron a Puebla. ¿Te llevaste a tu familia? Sí, nos fuimos todos para allá. Y se dio la oportunidad de mis hijas, mi hija mayor. ¿Cuántas hijas tienes? 2 hijas, ahorita tienen 18 años. Entonces mi hija mayor pues prácticamente estaba recién nacida, salió el concurso para magistrado, y la cuestión de cuando uno se va implica prácticamente un cambio de domicilio seguro, ¿no? Es muy raro que estoy en Puebla y me hagan magistrado en Puebla. Entonces, lo comenté con la familia y dije, pues, si nos vamos a mover de ciudad a donde sea, en toda la República, pues ahorita es el momento, porque pues la niña estaba pequeñita, entonces pues ahí no nos podía reclamar ni decir nada de que la cambiamos de ciudad, y fue que aproveché para hacer el examen, y con suerte de que aprobé el examen, que prácticamente pues era exactamente lo mismo, ¿no? Otra vez volver a estudiar con el examen de conocimiento. Sin embargo, a mí se me hizo a lo mejor un poco más complicado, porque ya tienes la función de juez de distrito. Claro. Tienes las cargas de trabajo de un juzgado de distrito. Platícanos un poquito de eso, porque me gustaría que conocieran cuáles son las cargas de trabajo de un juzgado de distrito. ¿Y qué hace un juez de distrito? El juzgado de distrito, digamos que su materia principal es el juicio de amparo, ¿no? En el juicio de amparo revisamos que los actos de las autoridades estén apegadas a lo que dice la Constitución y a lo que dicen las leyes. El ejemplo que ponían, ¿no? Que el ejército en tiempos de paz no se esté metiendo en las casas de los particulares. Entonces a nosotros nos toca revisar eso, que si un juez le dio una pensión muy bajita a una mamá por la cuestión de sus hijos, a lo mejor nosotros nos toca revisar si esa pensión estuvo bien graduada, si estuvo mal graduada. También nos toca revisar, por ejemplo, en materia administrativa, si una autoridad clausura un negocio porque dice que no tenía los extintores o porque no tenía un letrerito rojo en la entrada. A nosotros nos toca revisar si efectivamente la ley dice eso, ¿no? Porque muchas veces las autoridades se inventan cuestiones para fastidiar a la gente, y entonces es cuando entramos nosotros como jueces de distrito. Entonces esas son las cargas de trabajo que tenemos. Tenemos literalmente miles de juicios al año, rondan aproximadamente los 2,000 juicios de amparo por juzgado al año, y implica todo lo que es el trámite, ¿no? Nos presentan la demanda, tenemos que admitirla, pedir informes a las autoridades, tenemos que recibir los informes y en su momento dictar la sentencia, y los trámites de, digamos, tenemos el juicio de amparo principal, y tenemos un juicio, un cuaderno o un juicio lateral que es la suspensión, donde nosotros paralizamos las cosas, decía el ministro Góngora, como cuando se juega las
los que se quedan parados cuando están jugando. A los niños. soldados, ¿no? Los encantados, Los así les encantados. decíamos nosotros, ¿no? Ah, ok. Entonces decíamos, encantado, entonces no te puedes mover. Nosotros les decimos a las autoridades, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces encantábamos a la autoridad para que no se moviera Ujú. y mientras nosotros revisábamos si lo que hizo la autoridad fue correcto o no fue correcto. Pero sí es una carga de trabajo muy grande. ¿Cuántas horas pasabas en el juzgado cuando eras juez de distrito? Más o menos. En el juzgado de distrito entrábamos a las 8:30 de la mañana y a lo mejor a las 6 terminaba, digamos, el horario de oficina. El problema es que no se acaba el trabajo, Claro. sino que en ese horario se hace lo que se tiene que hacer, digamos, de talacha, lo que nosotros llamamos el trámite. Admitir las demandas, los informes, todas las cosas que, digamos, no son de estudio. Y ya me llevaba yo mis expedientes a la casa y a lo mejor de 7 a 9 de la noche le trabajaba un ratito todavía en la noche, pues para sacar el trabajo y estar listo, ¿no? Porque sí tenemos mucha carga de trabajo y pues a fin de cuentas, mientras nosotros nos rezaguemos, es un asunto de una persona Ujú. que no sale, ¿no? Y a la persona le importa que su asunto se resuelva lo más pronto posible, como a todos. Claro. Bueno, y en esto es ser buen juez, ¿no? Implica una enorme carga de trabajo, mucho tiempo, mucha disponibilidad. ¿Qué más crees que se requiere para ser una buena persona juzgadora? Yo creo que implica una serie de aptitudes que debe de tener uno, ¿no? El primero sería el conocimiento técnico, porque en principio para ser juez y para ser magistrado después se necesita, digamos, un cierto estándar mínimo que es ser licenciado en Derecho. Ese es el estándar mínimo que tenemos. Y Que se aparte, puede ser muy variable dependiendo de dónde estudiaste, ¿no? claro, y la universidad en la que hayas estado, pero digamos, ese es el estándar mínimo que Ujú. nos pide la ley, ser licenciado en Derecho. Pero después viene la cuestión, digamos, a lo mejor de conocimientos técnicos, a lo mejor un poquito ya más especializados, que muchos jueces y magistrados a lo largo del tiempo vamos haciendo, ¿no? Generalmente estudiamos una maestría, estudiamos un doctorado. Esto era muy importante antes, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quería ser juez de distrito, cuando sacaban los concursos de oposición, venían, digamos, como unas tablas para calificar a los aspirantes. Entonces te decían, si tú tienes licenciatura en Derecho, 5 puntos, pero todo el mundo tiene licenciatura en Derecho, entonces todo el mundo tiene 5 puntos. Y si tienes maestría, tienes 15 puntos más. Entonces, cuando tú vas a concursar, Es importante el grado académico. el grado académico, entonces, si tienes una maestría, tienes ventaja sobre los que solamente son licenciados en Derecho, y si tienes el doctorado, por ejemplo, tienes ventaja sobre los licenciados y sobre los maestros en Derecho. Entonces, eso fomentaba que todos dentro de la carrera judicial buscáramos tener, obviamente, los estudios de maestría, estudios de doctorado. Y ¿Dónde estudiaste tú la maestría y el doctorado? yo solamente estudié la maestría Ok. en la Universidad Panamericana, aquí en la Ciudad de México, y justamente cuando yo era secretario de juzgado, y aparte de, pues, para como crecimiento personal, pues, para aprender, yo siempre tuve en la mira esta cuestión de, yo quiero ser juez de distrito, ¿no? Entonces, pues sabía que para llegar, por así decirlo, más fácil, Había que prepararse. había que más. prepararse necesariamente, ¿no? Entonces, cuando yo hice la maestría, al poquito tiempo fue el concurso para juez de distrito, y ya los tiempos no me dieron para el doctorado, ya lo dejaré para el futuro. Y el papel, perdón, es que a propósito de la pregunta que te hizo Cata, el papel de la experiencia para ser un buen juez, es decir, para ti, ¿qué ha implicado tener experiencia? ¿Cuál sería la diferencia de no tener tantos años de carrera, haber pasado por distintas escalas en la carrera judicial? ¿Por qué crees que es tan importante tener esa experiencia? El conocimiento técnico es importante, pero muchas veces el hecho de estar viendo asuntos a lo mejor que pueden ser parecidos, cada uno tiene sus cosas distintas, pero tú ya sabes, desde el principio que recibes la demanda, tú ya sabes más o menos, inclusive te puedes imaginar cómo vas a resolver, ¿no? Hay asuntos que desde que tú ves la demanda y dices, esto es evidentemente una arbitrariedad, y sabes que eventualmente vas a conceder el amparo, ¿no?
O, por el contrario, también ves que dices, no, ¿sabes qué? Pues aquí el abogado está simplemente, como se dice en términos jurídicos, está chicaneando el asunto, ¿no? Solamente está buscando entorpecer un juicio. Y entonces eso lo ves con los años, y eso no lo vas a aprender nunca, no te lo van a enseñar en la universidad y en ningún lado, ¿no? Y la otra cuestión es, solamente estando en la función es que tienes el acceso directo con las personas. Generalmente nos vienen a ver los abogados y nos platican, pero muchas veces vienen los interesados, ¿no? Viene la mamá de la pensión para hablar con nosotros, primero con los secretarios, que son los que hacen los proyectos, y luego pasan con nosotros, con los jueces, ¿no? Vienen las madres, vienen las personas involucradas. La semana pasada recibí a una señora que tiene concesiones de microbuses en un pueblo, se llama Jicotepec, en Puebla, y me platicó los problemas ahí que tiene con sus concesiones, pero pues es la persona directamente afectada, ¿no? Como que ya no hablamos con el abogado, porque siempre con el abogado es algo muy técnico, y te permite escuchar un poquito del trasfondo personal, porque siempre un expediente tiene cuestiones personales que uno no se imagina, ¿no? Y eso nos permite tener un poquito de sensibilidad que no te lo da la escuela. Aunque siempre está también un poco la historia personal y que quizás tú sientes que es correcto frente a lo que dice la ley, ¿no? Y no sé, esa parte cómo la has vivido como juzgador, pero también si has sentido presión, ya sea por parte de las autoridades o te has sentido presionado en algún momento para tomar la decisión en un sentido o en el otro. Presiones a lo mejor solamente cuando empecé en el juzgado de distrito, porque a mí me tocó resolver, digamos, mi primera inscripción. A Puebla mandaron todos los asuntos en el 2008, que eran asuntos fiscales, el impuesto empresarial, la tasa única, y teníamos a los grandes despachos de fiscalistas de todo el país, y por otra parte teníamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces nos iba a ver directamente el Procurador Fiscal de la Federación, nos fue a ver el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o sea, ellos se trasladaron a Puebla, algo que pues no pasa nunca en la vida. Entonces, si bien jamás nos dijeron nada, pero pues uno tiene la presión te decía por un lado Hacienda, es que si se declara el impuesto inconstitucional, el país se va a desmoronar. Y los abogados nos decían, es que si no lo declaran inconstitucional, todas las empresas van a quebrar, ¿no? Entonces, dice uno, pues, te ponen los dos puntos de vista muy catastróficos y a fin de cuentas, pues tienes que resolver algo. Claro, y eso... Sí, me llama mucho la atención también lo que nos estás diciendo, ¿no? Que detrás de cada expediente hay vidas de personas. En tu caso, no sé si nos puedes compartir de algún asunto que hayas conocido, que hayas resuelto, en el que tú creas que le cambiaste la vida a una persona de manera importante. Es que, por ejemplo, sobre todo en materia penal, me parece que es donde tiene uno más impacto en la vida de las personas. Recuerdo alguna vez sobre todo era una víctima, los parientes de una persona que detuvieron. Lo detienen los policías, se lo llevan a los separos del Ministerio Público, lo meten allá a las galeras de la Policía Judicial, no dejan a los parientes ver a la persona detenida y inclusive, porque así estaban las declaraciones en el expediente, el jefe de la policía era el que le daba instrucciones a la gente del Ministerio Público. Cuando tendría que ser al revés, ¿no? Claro. Era el jefe de la policía que decía, no lo pueden ver, y entonces el Ministerio Público, pues no. Y al día siguiente esta persona amanece colgada en su celda, ¿no? Y obviamente los parientes, porque dicen, no es que se suicidó, ¿no? Pero jamás los dejaron ver, etcétera, etcétera, una serie de arbitrariedades, y denunciaron penalmente tanto al Ministerio Público como al jefe de la policía, y me parece que les estaban imputando, era un delito, no recuerdo perfectamente ahorita qué delito era, pero era una pena
irrisoria para la gravedad del asunto, ¿no? Y se vinieron al amparo en aquel entonces y nosotros dijimos, no, es que tienes razón, esto no es un delito simplemente contra la administración de justicia o algo así, esto es delito de homicidio y se le debe de reclasificar, ¿no? Entonces aquí pues a la víctima, lo que se hizo, pues no pudimos ayudar, pero pues a lo mejor a los familiares, ¿no? Entonces son a lo mejor en materia penal es donde más impacto tenemos, porque implica la vida, bueno, la libertad, de controversias, ¿no? que se y es que yo ahorita estoy en materia administrativa y como que no llegan asuntos tan dramáticos, ¿no? Tenemos muchos impuestos, órdenes de clausura, digamos, más... Bueno, pero eso, el patrimonio de una persona también puede ser claro, igual de importante para... Y aparte quiebran empresas, ¿no? Si Claro, tienen claro, una claro. deuda con Hacienda, puede quebrar una empresa o una persona como nosotros. Oye, yo nada más quería volver a esta pregunta que te hacía sobre si te habías sentido alguna vez presionado, un poco en el contexto de la reforma judicial, que una de las críticas que se ha hecho es pues que va a haber una afectación a la independencia judicial. Quería preguntarte un poco tu opinión sobre eso y si que puedas explicar un poco a la audiencia cuál es la importancia de que tenga una persona juzgadora independencia para poder decidir los casos y que no lo haga en un sentido siempre a favor del gobierno no a favor de alguna de las partes. Yo creo que, por ejemplo, en este caso que te puse del impuesto que resolvimos en 2008, resolvimos como resolvimos justamente porque tenemos la independencia judicial, ¿no? Sin importar lo que dijera Hacienda o sin importar lo que dijeran los grandes despachos de fiscalistas del país. Y eso, pues nos lo dan, eso lo aprendemos prácticamente, nos lo enseñan los jueces con los que empezamos a hacer los proyectos, ¿no? Con los jueces que trabajamos, con los magistrados que trabajamos, y en mi caso con el ministro Zuela, con el que también trabajé, ¿no? O sea, nos enseñan con el ejemplo y predicándolo, ¿no? Uh-huh. Y ahora con esta cuestión de la elección, de la reforma judicial, esta independencia judicial se va a ir diluyendo hasta desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora los jueces se van a deber, antes que al electorado, se van a deber al poder político que los propuso. De esta manera, los jueces que vengan del poder legislativo y del poder ejecutivo, pues entonces van a tener que atender a las recomendaciones, a las observaciones que les hagan, ¿no? Yeah. En este caso, de los impuestos, pues se va a acabar, desde mi punto de vista, el amparo fiscal, porque los jueces van a tener que resolver siempre a favor del fisco. A riesgo de ser sancionados. Por el Tribunal de Disciplina, claro. Bueno, y en todo tu carrera judicial, si nos puedes contar algún juez o jueza que te ha inspirado, a quien hayas admirado, que te haya servido como ejemplo. Ya nos habías dicho que tu padre fue juez, no sé. Sí, claro. Pues desde luego, él fue el principal juez que me influyó y que siempre admiré. En muchos de sus conocimientos, a fin de cuentas, los compartía yo en las comidas, en las cenas con la familia, ¿no? Porque cuando yo ya estaba trabajando le decía, oye papá, ¿cómo ves? Tengo este asunto así y asado. Y me decía él, pues a lo mejor podrías proponerle al juez con el que estás esto, podrías hacer esto. Entonces me parece que esa fue la principal cuestión que aprendí. Mi papá tenía un dicho que siempre me decía, hay una figura en el juicio amparo que se llama el sobreseimiento, que es como terminar el juicio sin hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y me decía mi papá, el sobreseimiento debe ser como las zapatillas de la Cenicienta. Si no le calzan así muy fácilmente, no hay que forzarlas porque rompes las zapatillas, ¿no? Entonces siempre me quedé con esa cuestión, no hay que forzar los sobreseimientos, siempre hay que tratar de ver el fondo. Claro, y la segunda de resolver los casos. De resolver los casos, claro. Eso, sí. ¿No? Y la segunda persona que más me influyó, pues yo creo que habrá sido el ministro Mariano Zuela cuando estuve aquí en la Corte, ¿no? Claro. Un ejemplo de persona. Pues nos estamos quedando sin tiempo. No sé si quieres decir una última reflexión antes de irnos. Pues yo creo que
ante estos cambios que estamos ahorita viviendo, sobre todo en el entramado de la reforma judicial, a todas las personas que nos están viendo, que sean abogados o no sean abogados, a lo mejor ahorita, para tratar de medio salvar el actual sistema de impartición de justicia que tenemos, me parece que la única manera, o que yo veo, es que salgamos a votar masivamente a favor de los candidatos que proponga el Poder Judicial Federal para ahorita que vayan a ser candidatos para jueces o para candidatos para magistrados. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial Federal es el único que en sus comités está haciendo exámenes a sus aspirantes y de esos aspirantes o de esos exámenes va a sacar a los mejores contendientes y evidentemente todos van a tener esa carrera judicial que se va a ir perdiendo. Mientras que los candidatos que seguramente proponga el Poder Ejecutivo y el Legislativo no van a tener esa experiencia. Entonces yo creo que en el contexto de la reforma judicial sería salgamos todos a votar y nos llevamos a nuestras familias y a todos los amigos que podamos a favor de los candidatos del Poder Judicial. Pues es importante la experiencia y la técnica que contabas. Pues muchísimas gracias, magistrado. Ha sido un gusto conversar contigo. Nos encantaría alargar el programa, pero ya nos es imposible. De verdad te agradecemos que hayas venido hasta acá, que nos hayas compartido pues tu experiencia personal, ¿no? Como juzgador, y que esto pues ayude a las personas a conocer mejor quiénes son quienes nos juzgan, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que están siguiendo el programa y nos vemos en el siguiente.